A mi entender, una de las contradicciones principales del sistema educativo en la actualidad es el hecho de que las nuevas generaciones nacen y crecen en una iconosfera y en cambio la escuela, que debería preparar para la vida, se olvida de enseñar a leer imagen. Se considera que la imagen es transparente y por lo tanto no necesita ser aprendida, y esto es un error. O sea, una identificación primaria de los signos no necesita ser aprendida, pero una valoración, una comprensión de las intenciones y de los efectos sí, evidentemente, necesita ser aprendida. No habría que oponer palabra e imagen, porque evidentemente que son compatibles, pero el hecho de no oponerlos no significa que no haya que ser absolutamente consciente de sus diferencias, ¿no? Mientras la imagen, o sea, la iconosfera, es un mundo de concreción, de apelación directa a lo sensitivo y a lo emotivo, la logosfera es un mundo de abstracción, mucho más cercana a la racionalidad, a la reflexión, etcétera, ¿no? Entonces, el vivir sumergido en un tipo de mundo, preferentemente o casi exclusivamente en un tipo de mundo o en otro, desarrolla habilidades perceptivas, mentales, actitudinales radicalmente distintas. El problema de las nuevas generaciones es que con frecuencia viven sumergidas en una iconosfera y por tanto luego tienen dificultades para acceder con provecho y incluso con gusto al mundo de la logosfera. Creo que no se ha revelado eficaz en la práctica, por lo menos en la mayor parte de los centros, por aquello de que obligación de todos, obligación de nadie, en la práctica, ¿no? Yo creo que habría que pensar en una asignatura obligatoria, pero sabiendo enfocar bien, si no sería peor el remedio que la enfermedad. Decimos, bastante imagen ven ya los chavales fuera del aula, pues en el aula lo que tienen que entrar es en el mundo del texto, ¿no? Bastantes emociones viven fuera del aula, lo que tienen que aprender al aula es a reflexionar, cuando en realidad habría que conciliar, es decir, si a lo que son sensibles, si lo que les interesa, si lo que viven, si lo tal, es esto, vamos a ver cómo somos capaces de partir de esto y llegar al otro. Hitchcock sería un autor que tiene calidad, evidentemente, pero que a los chavales, a los chicos y chicas de entrada o adolescentes de entrada les gustaría, porque la película es en color, porque tiene acción, porque tiene suspense, y no serían capaces de valorar más que esos placeres absolutamente elementales. Pero a partir de esos placeres tan primarios y tan elementales, un buen educador o educadora les puede ayudar a descubrir placeres superiores, ¿no? Por ejemplo, les puede ayudar a descubrir el cómo a partir del qué. Les ha gustado el suspense, entonces les hace experimentar de qué manera ha conseguido el suspense. Entonces, empíricamente y desde el placer, ¿no?, descubre el cómo y introduce nuevas formas de placer que incorporan esfuerzo. Es decir, es probable que si generalizamos este tipo de procedimiento, la próxima vez que ve una película, de Hitchcock o no, será capaz de hacer el esfuerzo de descubrir el cómo, porque sabe que eso le produce placer, y gradualmente irá siendo capaz de acceder a formas de comunicación, en este caso audiovisual, superiores. Esto, que me parece fundamental en el enfoque de la educación audiovisual, creo que es absolutamente traspasable al ámbito de la animación lectora. Partir de libros que les producen, que les satisfagan a determinados niveles y que les ayuden, mediante el trabajo adecuado del profesorado, a pasar del qué al cómo. Si queréis algo de mí, llamadme capitán. Capitán a secas. Capitán, ya veo que estáis pensando. Tomad. La actividad la comenzamos con un préstamo colectivo a un colegio. Este año nos decidimos por fomentar los clásicos juveniles y optamos por La isla del tesoro de Stevenson. Nosotros llevamos el lote al colegio, les planteamos la lectura del libro para después poder realizar una actividad con un CD-ROM y aceptan, porque además aprovechan para tenerlo como lectura obligatoria del curso. Cuando los chicos han terminado la lectura, pues comenzamos a realizar el juego electrónico aquí en la biblioteca, quedamos con ellos durante unos días a la semana y ocupamos más o menos como 1 mes y medio en realizar el juego. Aparece fielmente la novela de Stevenson con los personajes y las situaciones y los escenarios auténticos de la novela, y los personajes, o sea, los niños que participan en el juego asumen el personaje del niño, en este caso, o de uno de los piratas, en otros casos, para realizar el juego. Y a veces el propio Stevenson aparece en la pantalla y les recomienda que para seguir el juego tienen que buscar algún dato geográfico en el mapa mundi que aparece, o algún tema histórico, normalmente sobre la historia de los piratas,
y sobre la vida de Stevenson. Aciertos que tiene el CD-ROM es que han podido consultar muchísimo las obras de referencia. En una parte del juego, cuando acertaban, Stevenson salía y les contaba una fase que era la búsqueda de información en obras sobre el mapa mundi, geográficas, históricas, biográficas. Entonces ellos tenían que irse a las obras de referencia, localizarlas y contestar. También podría ocurrir al revés, que no se conozca la obra, que juegues con el CD y que tengas que ir consultándola continuamente para poder realizarlo. Nuestro objetivo al iniciar la actividad con el CD multimedia era animar a la lectura de los clásicos juveniles. Y en nuestro caso hemos visto que sí sirve para conocer la obra, para profundizar en ella, pero creemos que no mucho, por lo menos en este caso, para demandar la lectura de otras obras, otros clásicos juveniles. Pero en cualquier caso sí que nos parece positiva la utilización. Los chavales han aprendido mucho y realmente la obra la conocen. Esperamos que en algún momento pues, nos demanden otras obras de literatura juvenil. El proyecto SOL, Servicio de Orientación de Lectura, intenta ofrecer una selección de buenos libros para niños y jóvenes, aparte de una serie de instrumentos, herramientas y posibilidades para los adultos que quieran tener una relación con la literatura infantil y juvenil. Los propios lectores participan también en el proyecto a través de ese Infosol, que es la información que el propio programa proporciona. SOL no es solo una herramienta que desde sí misma genere, sino que el SOL intenta también recoger todas las experiencias que en estos momentos se están realizando, eso sí, en nuestro país y fuera de nuestro país, en torno a la promoción de la lectura. El SOL intenta que esas experiencias sean comunicadas, es decir, que la gente pueda de alguna manera tomar esas experiencias como modelo para poder realizarlas en su propia aula.